de los centros de datos, algunas de esas inversiones tecnológicas en Aragón. Se ha referido esta mañana, Martina, el portavoz de Aragón Teruel Existe, ¿qué ha dicho? Sí, Tomás Guitarte dice que la implantación de centros de datos en Aragón tienen su cara y su cruz. Por eso hay que estar muy pendientes y reclama planificación territorial y garantías para que todas las inversiones que generen vuelvan a recabar otra vez en el territorio y en el desarrollo rural. Pide evaluar el impacto en el agua, red eléctrica y equilibrio territorial antes de autorizar nuevos proyectos. También ha hecho referencia a la situación específica de Andorra, donde ahora mismo no fructifica ningún proyecto, y asegura que sería una ubicación ideal para la fábrica de servidores que anunció Amazon. Y nosotros sí que estamos insistiendo siempre que los centros de datos pueden ser una oportunidad o pueden ser un grave problema, depende cómo se traten y depende cómo se proceda a su ordenación. La realidad es que estamos viendo que son grandes consumidores de recursos de electricidad, de agua, de suelo, y que debe estudiarse en qué compensaciones, analizarse caso por caso de cada centro de datos, la implantación, sus circunstancias territoriales concretas, de si dispone realmente de agua en ese entorno, si va a perjudicar a las poblaciones o no. Nosotros proponemos que, por ejemplo, la fábrica de servidores que plantea hacer Amazon en Aragón se ubique en el entorno de la localidad de Andorra, de la comarca de Andorra, precisamente para contribuir desde el gobierno autonómico, desde la política autonómica, a ese proceso de transición tras el cierre de la central térmica de Andorra, que estamos viendo que no acaba de fructificar y no acaba de prosperar. Pues son las propuestas de Guitarte, Iván. No lo he entendido muy bien al señor Guitarte cuando habla de compensaciones, porque yo creo que lo que tiene que hacer, que decir, cómo se establecen esas compensaciones, antes o después, tenemos que dejarlas al albur de lo que le decidan las grandes multinacionales, porque es lo que estamos viendo en Zaragoza. O sea, estamos permitiendo y dando facilidades a la llegada de centros de datos de una forma masiva. O sea, creo que ya son más de una treintena los que hay proyectados en esta comunidad. A mí ya es una cosa que me mosquea y me huele. Pero bueno, bien, más allá de eso, estamos aprovechando pigas para que estas empresas se puedan facilitar, o sea, se puedan pues utilizar atajos administrativos para que los proyectos se tramiten más rápido, lo que supone también una cuestión que parece al gobierno de Aragón dice que no es lo importante, pero bueno, les estamos perdonando el impuesto de obras y construcciones a estas multinacionales. Y claro, luego viene Amazon, por ejemplo, y en Zaragoza dice, nos vamos a hacer un proyecto que cuesta 16 millones de euros para proteger el Barranco de la Muerte de inundaciones. Pues claro, qué bien. Pero esto lo ha decidido Amazon, lo ha decidido el ayuntamiento. ¿Puede una multinacional decidir? Pues yo prefiero que esa empresa se le grabe con los impuestos que se le tiene que grabar y que sean las administraciones, que al final somos todos la que decida a qué destina ese dinero. Por eso digo que cuando habla el señor Guitarte de compensaciones me da algo de miedo. O sea, a estas empresas, como a todas, habrá que grabarles, y yo insisto, no quiero ser conspiranoico, pero me da mucho miedo cuando las cosas se hacen de forma tan a la vez, y que las consecuencias de lo que estamos anunciando ahora con total alegría las podemos ver de aquí a 10, 15 años, y entonces será irreversible. Cuando hace 5 años, y lo digo siempre, no sabíamos en Aragón ni lo que era un centro de datos, y en los próximos 5 o 10 años podemos tener una treintena de estos cacharros funcionando, cuidado. Pues yo veo la botella al contrario que tú, la veo llena. Tú la ves vacía y yo la veo llena. Para mí esto significa puestos de trabajo, significa riqueza, significa población en territorios poco poblados. Sí, para mí sí. Es que los centros de datos que están funcionando en Amazon yo entiendo lo que tú me dices, apenas pero yo no tengo el concepto de el empresario que viene porque para eso están los controles. Y yo creo que cuando se habla de compensaciones, esto no lo hace gratuitamente la empresa que dice aquí y te voy a dar. Esto requiere, hecho así, perdóname, a través de un convenio. Creo que esto es exactamente. Claro, chico, sí, pero... Bueno, termino. Solamente pretendía explicarme. Se hacen convenios entre los ayuntamientos y las empresas. Y los ayuntamientos ponen sus condiciones. O sea, esto no se hace al albur de que caprichosamente él diga voy a poner dinero para
esto. Yo estoy muy cansada de verdad del discurso de qué miedo, nos van a inundar, vienen los centros de datos a por nosotros. Me voy a quedar con la parte positiva, lo que significa en riqueza, en puestos de trabajo, en promoción de la zona y en poner a determinadas zonas que no estaban en el mapa de la industria, me refiero, no en el mapa, evidentemente, en el mapa. Por lo tanto, a mí, bienvenidas sean con sus controles, con sus convenios y con la vigilancia, desde luego, hay que tener en estas cosas y que cumpla sus plazos. Yo estoy contigo, Esther, hay que ver el momento como una oportunidad, como decía antes, y sobre todo porque este momento que estamos viviendo de que sí se le han dado los PIGAs, las ayudas, es porque frente a otros territorios que estas compañías, estas inversiones tenían a la hora de decidir, pues les ayudamos a que realmente elijan Aragón. Igual que como cuando llegó la Opel y muchos también tenían sus reticencias y luego hemos visto que asienta el territorio, que genera economía. Lo que tenemos que hacer para aprovechar esa oportunidad es construir alrededor de la llegada de esas inversiones una economía, un ecosistema que realmente nos permita generar conocimiento científico y tecnológico en Aragón. Ahí es donde tenemos que trabajar los aragoneses y las empresas que ya estamos. Y dejar que vengan estas inversiones porque es el futuro. El futuro ya es tecnológico y necesitamos centros de datos. Y es mejor que vengan aquí que no se vayan a otras zonas. Aquí tenemos, gracias a Dios, tenemos en Aragón mucho territorio donde se pueden ubicar, tenemos acceso a las energías renovables y tenemos acceso al agua. Cuidado con el agua, que estos centros de datos están diciendo que el agua llenan lo que necesiten y luego trabajan en circularidad. Cada empresa tiene sus formas de trabajo, pero vamos, está todo controlado y yo estoy con Esther en que entiendo que el gobierno y los ayuntamientos ya vigilan y lo que tenemos que hacer el resto de la sociedad es aprovechar el momento y construir ese ecosistema que nos permita realmente ser referentes en el mundo. Venga, vamos a acabar. Iván, querías... Yo simplemente, por aportar datos, quiero decir, esto no es el futuro, es el presente, o sea, es una realidad. Negar que los centros de datos son infraestructuras estratégicas es negar ya el presente y es algo que no se puede hacer. Todos utilizamos la inteligencia artificial en nuestro día a día y ya se utiliza en procesos científicos, es decir, lo necesitamos. Pero yo hablo de ordenar. Estamos viendo como solo los centros de datos que se plantean en la comunidad de Microsoft van a utilizar más energía que toda la comunidad autónoma. Entonces, claro, cuando estamos hablando de un despliegue masivo, cuando solo uno de los actores que están llegando a Aragón ya va a utilizar más energía de toda la comunidad autónoma, lo que pido es orden y sosiego, porque esto se va a poder llevar a cabo de verdad. Inversión en infraestructuras, en la red eléctrica, sí, porque al final esa energía es energía renovable también. Claro, sí, ese claro. es el asunto, qué tipo de energía estamos. Es que renovable, el debate lo puedes llevar a todo lo que quieras, pero si hablamos de energía renovable y hablamos de oportunidad para el país, no solo para... Oye, ese tipo de energía es una energía limpia, es una energía que yo entiendo que no gusta a mucha gente, pero es que no gusta nada. O sea, no gusta, si hablamos ya de nucleares, se ponen los pelos como escarpias. Aquí bueno, parece no vamos a extender ya mucho más el debate, que nos queda poco tiempo, lo dejamos aquí.